Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias y aprende a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo este vídeo. Mi nombre es León Sierra. Acabo de leerles el poema de Constantino Cavafis, Ítaca, que creo que es muy importante para entender como preámbulo este tema que voy a abordar con ustedes sobre la experiencia e inconsciente. Experiencia e inconsciente. Lean este poema, espero que les pueda adjuntar en los materiales y reflexionen sobre él, porque me parece que además de apoyarse en la mitología, es una mitología en sí mismo. Bueno, ¿qué no es una mitología en sí mismo? Esta charla de apenas 20 minutos que voy a darles pretende ser un poco una microbibliografía comentada sobre algunas lecturas que yo tengo sobre el tema que les estoy proponiendo. Esta es una de ellas. Sobre todo porque creo que nos da la pauta para poder valorar la experiencia que produce lo inconsciente. Cuando digo la experiencia que produce lo inconsciente, parecería que lo inconsciente está produciendo una experiencia, cosa que no está mal. Pero también digo que lo inconsciente es producido por la experiencia. En este punto parece ser que este es un poco el acuerdo al que llegamos muchos que trabajamos con lo consciente y con lo inconsciente. Ustedes que son y están interesados por la pedagogía, me parece que es importante que puedan trazar la cancha de esta pugna científica, epistémica, es decir, del conocimiento, entre qué es lo inconsciente, de dónde viene esto. Vamos a la mitología. Les he dicho que Cavafis habla de la mitología para poder identificar cuáles pueden ser los riesgos de viajar a Ítaca. La mitología le da un pie para decir: ten cuidado de los cíclopes, ten cuidado del fiero Poseidón,
Les adjunto también la Teogonía de Hesíodo, que creo que es un texto pequeño e interesante como para poder acercarnos a este mundo de la mitología griega. Psique, la psique, viene un poco, está apoyada un poco en el mito de Psique. Psique es una hermosa mujer, hermosísima mujer, que despierta la cólera de Afrodita, que es la diosa de la belleza, que cree que no puede haber nadie más bella que ella, y manda a su hijo, a Eros, a flechar con una flecha de amor a Psique, para que Psique se enamore del hombre más perverso y feo y monstruoso que haya, y que así pues se pierda, ¿no? Eros cae enamorado de Psique y Afrodita le envía a Psique a bajar al Hades, a bajar al inframundo, para tomar la belleza de la diosa Perséfone, que es la casada con Hades, que es el dios del inframundo. Psique se apropia de la caja en donde Perséfone le da la belleza, porque no puede tocarla, le dice Perséfone, porque la belleza le puede matar. Y curiosa, Psique abre la caja y sale un vapor que la duerme. La duerme como matándola. ¿La duerme o la mata? Bueno. Desesperado Eros flecha a Psique para despertarla y ruega a Zeus que por favor le deje casarse con Psique, y el dios le concede el don de la eterna vida a Psique, y se casan y viven para siempre felices en el Olimpo de los dioses. Desde ese momento, Psique y Eros son la eterna pareja. El amor y el alma, digamos, porque Psique en griego significa alma. Podría traducirse como alma. Orfeo, que también es un personaje de la mitología, tiene que rescatar a Eurídice del Hades. Y Orfeo, que podríamos llamarlo el primer chamán de la historia, con varias artes, seduce al perro Cerbero, atraviesa la laguna Estigia y rescata a Eurídice. Estamos escuchando Orfeo y Eurídice de Gluck en este momento. Le conceden el retorno, los dioses del Hades le conceden el retorno a Eurídice, llevada por Orfeo, ya que se admiran de las artes de Orfeo para entrar en el Hades, sitio al que no pueden entrar los mortales ni los vivos, y le conceden la vuelta de Eurídice, pero le dicen que tiene que volver completamente al mundo exterior y no puede regresar a ver nunca hasta que toda la luz del exterior les bañe a ambos. Pero Orfeo, que iba adelante, pierde la paciencia y regresa a ver a su amada. Y cuando regresa a ver a su amada, ella estaba bañada por la luz del exterior, salvo el talón. Y Orfeo pierde a Eurídice para siempre. Ella vuelve y nunca más le dejan volver a entrar al Hades, y Orfeo finalmente se autoexilia en un monte donde finalmente las bacantes lo destrozan
se convierte en un río y bueno. El viaje al Hades, morir y dormir. Los griegos curaban a las personas haciéndoles dormir en un sitio cercano a las tumbas, por debajo de la tierra, en unas cuevas. Era un rito dormir. Ellos pensaban que había una similitud en dormir y morir. Y despertarse trazaba una línea entre curarse y despertarse también. Estos dos mitos posicionan y nos hacen ver a dos mundos. El mundo del día, el mundo de la noche, el mundo de la vida y el mundo de la muerte. Digamos, hay estas dicotomías que hacen pensar a Freud, después de leer a Schopenhauer y a Nietzsche, sobre la importancia de entender que hay dos mundos que nos gobiernan. El mundo de lo consciente y el mundo de lo inconsciente. Estoy yendo muy a trompicones en relación a de dónde viene lo inconsciente. Para cuando Freud elabora esta teoría, que es la primera tópica de Freud, la de consciente, preconsciente e inconsciente, ya en la ciencia médica estaba intercambiándose con alguna metonimia y metáfora al respecto de estos dos mundos, ¿no? El mundo de los enfermos y el mundo de los sanos. El mundo de los enfermos como una antesala al mundo de los muertos, y los médicos como una especie de chamanes que ayudaban a curar, ¿no? O que ayudaban al buen tránsito, digamos, el tránsito hacia la muerte. Los médicos como la medicina, como el perro cerbero, custodios de la puerta de la muerte, ¿no? Y garantizadores de que la vida se extienda, digamos. Freud comete dos graves errores. El primero, despegarse de la filosofía, visto como en esa época, al final de la modernidad, el discurso de la ciencia fagocitaba toda la experiencia y discusión sobre el conocimiento y lo encapsulaba y alicataba en el discurso científico. Freud construye el psicoanálisis en favor de determinar su presencia como una ciencia y no como una filosofía. Y en algunas de sus disertaciones, Freud era médico, psiquiatra, neurólogo, digamos, primero neurólogo, psiquiatra, elabora la teoría de que hay un más allá de la fisiología. Es decir, hay un mundo dentro de otro. Antes de Freud se hablaba del subconsciente. De hecho, Konstantin Sergeyevich Stanislavski, al elaborar su teoría actoral, escribe temas sobre el subconsciente. Freud construye la idea de lo psíquico, del mundo psíquico, de la subjetividad, como un mundo real en donde hay componentes muy parecidos a lo que se llama el consciente, donde también hay componentes, ¿no? En el consciente hay imágenes, hay palabras, hay comportamientos. Y en la primera tópica de Freud describe la construcción interna de la psique, del alma humana, como una posibilidad de dos espacios, el consciente y el inconsciente. En el medio una pequeña barrera, un pequeño margen que es lo preconsciente, donde se almacenan las experiencias y donde se reprimen las experiencias. Por ejemplo, las experiencias sexuales no son inhibibles, sino que son reprimibles. Y la represión las almacena como símbolos en lo inconsciente. Y en lo inconsciente están, ¿no? ¿Por qué Freud se revela ante la idea del subconsciente? Porque él dice que este mundo interno
no está por debajo del mundo externo. De hecho, en este mundo interno parecería que manda sobre nosotros, porque parece ser que somos víctimas de pulsiones inconscientes, de situaciones que empujan desde lo inconsciente hacia lo consciente, que se manifiestan en síntomas. Hay un sitio, como digo, de limbo, que es el preconsciente, donde están pululando también eh, estos símbolos, estos signos, ¿sí? Y están entrando y saliendo de lo inconsciente hacia lo consciente y construyendo finalmente lo que es la psique del ser humano. ¿Cómo construimos esto? A partir de la experiencia. Freud elabora varios textos y varias reflexiones alrededor de cómo se organiza lo inconsciente. Por ejemplo, el Edipo, que es la fenomenología de cómo la castración en el niño construye esta dificultad y aloja elementos en lo inconsciente que luego determinarán su vida consciente. Y el psicoanálisis se plantea como el lugar en el que originalmente, previo a la psicología sistémica y a un montón de otras psicologías, el psicoanálisis es el lugar fenomenológico donde la palabra, la narración, eh, en asociación libre hace aflorecer lo inconsciente, hacer visible lo invisible. ¿Lo invisible de qué? De esa experiencia que está alojada tanto en lo consciente como en lo inconsciente, ¿no? Estas dos cosas que Freud hace y que hace que Freud rompa con la ciencia, o que más bien dicho, la ciencia médica y la ciencia natural expulse a Freud del, de su construcción como aparato de verificación, que diría Foucault unos 50 años más tarde, un aparato de verificación que produce el discurso científico y el discurso normalizador de poder, ¿no? La ciencia se alerta con, con, la, con la noción freudiana de que los niños tienen sexualidad y que la sexualidad de los niños articula lo inconsciente, la sexualidad, no la genitalidad, ojo. Y, y expulsa a Freud de su claustro, ¿no? De sus reuniones de la sociedad de psiquiatría de Viena. Pero esa es la anécdota. Una cosa fundamental que me parece importante para esta pequeña charla de lo consciente, la experiencia y lo inconsciente es que Freud, hasta el punto en el que él se convierte en psiquiatra, se enfrenta al gran problema que tiene el conocimiento médico y científico de la época, que es curar a las histéricas. Las histéricas, la histeria es una enfermedad que está ya catalogada, el diagnóstico está ya inmerso en el discurso científico, pero la ciencia era incapaz de dar una solución dentro del método científico, una solución universal para el tratamiento de la histeria, ¿no? Es decir, la histeria se manifestaba con una diversidad de síntomas increíble, no habían dos histéricas iguales. Y, y Freud plantea la técnica psicoanalítica como el lugar de la escucha del terapeuta, del médico, y al decir esto está otorgándole la palabra a la histérica, con lo cual la ruptura del paradigma, la caída del paradigma del discurso científico es pasar de que el chamán no sea el que tiene el conocimiento, sino que el chamán aprende del conocimiento de la paciente. Esto constituye el revulsivo total para el discurso científico, porque Freud lo que hace es preguntarle a la paciente qué le pasa y posicionar la palabra de la paciente en un lugar menos jerárquico, o reinvirtiendo la jerarquía de la palabra del conocimiento científico por sobre el conocimiento del paciente. La paciente, además, que hasta ese momento eran solamente mujeres, de hecho
eh, la histeria, la ciencia médica la toma de Platón, como, como Platón describe a la histeria como una dolencia del útero, ¿sí? Pero Freud plantea que la histeria es un comportamiento de la psique, del ser humano, y que también hay hombres histéricos. Esto no lo tolera la ciencia, porque hay una, por lo menos, si no una interpelación, una pregunta sobre cómo está construido el conocimiento del ser humano en relación a lo patriarcal, en relación al discurso de género, que obviamente no tenía una contestación en esa época, pero sobre todo a esta verticalidad, ¿no? Esta verticalidad que nos puede sonar un poco reaccionaria para los días en los que vivimos, en donde queremos igualdad y creemos que naturalmente somos y debemos ser iguales. Nos equivocamos, porque regresando a la mitología, estoy construyendo en este momento otra mitología mientras hablo. Es una mitología, digamos, crítica del discurso científico. Esta mitología viene precisamente de estos poemas griegos, de esta poética griega que descubre y posiciona el mundo como una cosmogonía, en donde hay tres niveles que son siempre verticales, siempre. Arriba está el Olimpo de los dioses, en el medio está la vida de los hombres y debajo está el mundo del más allá, el mundo de los muertos. No es, eh, no es entonces gratuito que yo les invite a reflexionar sobre esta verticalidad que nos hace pensar cómo del mundo de los muertos la única manera de salir es resurgiendo, ¿sí? Una resurrección. No nos olvidemos que otra mitología, como es el cristianismo, nos cuenta que Cristo de la tumba, después de morir, se eleva, resucita y se eleva. Es decir, va hacia arriba. Esto no es un invento de los cristianos, esto es un equipaje que viene de la mitología más antigua, más arcaica. Y claro, entonces, esta verticalidad quizá le ayuda a Freud a descubrir que estos dos mundos existen, pero que para poder entenderlos hay que invertir su orden y visibilizar aquello que está oculto, hacer visible lo invisible. Esa es la tarea del psicoanálisis. Eh, la experiencia, dice Constantino Cavafis, es la única manera que tú puedas enriquecer a tu alma. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Entonces, la propuesta es hacer crítico, el conocimiento sobre la experiencia y entender que hay esferas de almacenamiento del conocimiento que están en lo consciente, en lo inconsciente, y hay un proceso de transferencia, de descarga. La primera tópica de Freud es sustancialmente económica, es decir, él cree que el aparato psíquico es un aparato económico donde estas imágenes, estas figuras se cargan, estas experiencias se cargan de energía y se desbordan, caen, ¿no? Se descargan, digamos. Este proceso de carga y descarga es el aparato psíquico. Y si lo volvemos a ver para finalizar ya, en referencia a al gran esfuerzo que hacen los héroes míticos por bajar al mundo del Hades, podemos reencontrarnos los seres humanos como aprendices de aquellas formas míticas que intercambian con amor el conocimiento de la muerte.